Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de las transformaciones en la cultura, donde identificaremos las principales manifestaciones artísticas de México en el siglo XX y veremos en estas manifestaciones cómo a su vez se manifestó el nacionalismo mexicano. Todo ello como parte del siguiente aprendizaje esperado. Reconoce los elementos del nacionalismo revolucionario en el arte y la educación. Pues bien, comencemos. Después de la Revolución de 1910, el país vivió una renovación cultural sin precedentes, intentando encontrar la razón de su identidad nacional. En ese sentido, el arte también jugó un papel importante como educador, convirtiendo los espacios públicos como lugares entre el encuentro del pueblo, el arte y su historia. Entonces, digamos que el elemento primordial del arte desarrollado en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, va a ser el nacionalismo. Quizás se mencione que este crecimiento cultural que se llevó a nuestro país no tuvo precedentes, pero en el siglo XIX también ya revisamos que efectivamente también jugó un papel importante el nacionalismo. Recuerden que la característica principal del nacionalismo desde el punto de vista cultural y que tiene que ver con la cuestión de la identidad nacional, uno de sus principales ejes va a ser la revalorización y reconocimiento del pasado prehispánico. Entonces, muchos de los elementos artísticos surgidos en el siglo XIX, pero sobre todo que se van a seguir retomando en el siglo XX, van a tener esta característica importante del indigenismo prehispánico. Pero también algo que se desarrolla en el siglo XX va a ser la revalorización del indígena de esa época, aunque un poco desde el punto de vista folclórico, pero finalmente pues se empieza a tomar en cuenta también se empiezan a tomar también a los grupos indígenas como parte de nuestra historia, y sobre todo también empieza a surgir esta cuestión del mestizo, muy propio del nacionalismo del siglo XX. Y por supuesto que va a surgir la figura del símbolo nacional, como va a ser el charro y la china poblana, ¿ok? Bueno, vamos a ir viendo todos estos elementos de la cuestión del nacionalismo. Vamos a ir viendo cómo se representa en el arte, sobre todo en la cuestión de la pintura, la literatura y la música, donde vamos a ir viendo estos elementos nacionalistas en estas manifestaciones artísticas que acabamos de mencionar. Pues bien, ¿qué otras características tiene el nacionalismo post-revolucionario? Recuerden, término post-revolucionario significa el periodo del tiempo de nuestra historia que se dio después de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles eran las características de este nacionalismo? Como ya dijimos, exaltar el pasado, particularmente el indígena prehispánico, como forma de reivindicar a los pueblos indígenas de esa época, es decir, del siglo XX, ¿sí?, de la historia nacional. Va a surgir el charro como modelo de representación de lo mexicano, esta cuestión machista, bragado y valiente, digamos es el símbolo de lo nacional que se empieza a retomar y que surge, digamos, un poco de estos valores de quienes lucharon en la Revolución Mexicana. Otros artistas, en vez de retomar estos elementos del folclore mexicano, vamos a decirlo así, van a preferir establecer su nacionalismo desde el ámbito de la modernidad como camino a seguir para una nueva nación. Es decir, no solamente está lo que sucede en México, sino también lo que sucede en el mundo, y pues vamos a crear un arte más cosmopolita. Pero a pesar de ser cosmopolita, también refleja un poco de esta nacionalidad o de esta identidad mexicana, ¿sí? Entonces ahí van a ver algunos artistas, sobre todo escritores, que van a escribir novelas, relatos, cuentos, poesía, que igual va a influir digamos en un escenario global
pero que finalmente se pueden identificar muchos elementos de lo mexicano en su escritura, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la literatura del siglo XX. Y otros plasmaron costumbres mexicanas, así como paisajes, ¿ok? Entonces, eso es más que nada el nacionalismo, cómo se va desarrollando después de la Revolución Mexicana, y lo que se buscaba pues era integrar una identidad nacional, y la historia pues siempre ha servido mucho para lo que es forjar esta identidad nacional. Y por supuesto que en el arte se va a ver muy reflejado en estas obras la cuestión de la recuperación de la historia. Insisto, la parte prehispánica sobre todo va a tener una representación muy importante, la revalorización del indígena de esa época, del siglo XX, y estos elementos que surgen de la Revolución Mexicana, como el corrido, lo que es lo ranchero, lo que es el campesino, el símbolo de lo mexicano, ¿verdad? La valentía, y pues el macho mexicano pues surge también en esta época, y que se va a ver representado por ejemplo en el cine, ¿no? Con por ejemplo películas como Ay Jalisco no te rajes, y pues todas estas películas desarrolladas por los actores de esa época como Pedro Infante y otros más, ¿de acuerdo? Pues bien, comencemos entonces con la cuestión del arte y cómo se manifiesta ese nacionalismo en el arte del siglo XX en México. Uno de los momentos históricos muy importantes en el arte, sobre todo en la pintura, va a ser el muralismo. Va a ser una de las corrientes de pintura más importantes de nuestro país, y que, como el nombre lo indica, se trataba de obras pictóricas que se plasmaban en paredes de edificios públicos. El muralismo tenía como objetivo, digamos, práctico, el de ilustrar la historia de nuestro país o de algún elemento del nacionalismo mexicano, y que fuera vista por la gente, por el pueblo, ¿sí? Es decir, que tenía una visión pedagógica, el de enseñar, ¿no? Es, digamos, la principal característica de esta corriente artística. Como el nombre lo dice, muralismo. Entonces empezaron a pintar en las paredes de los principales edificios públicos, sobre todo del centro de México y también de algunas otras partes del país, algunas obras que reflejaban la historia de México, que reflejaban, insisto, este pasado prehispánico, este nacionalismo, esta identidad, y su función pues era enseñárselas al pueblo, que el pueblo pudiera observar y verse reflejado en esas obras. En nuestro país existieron muchos artistas dentro del muralismo. Sin embargo, siempre se han recordado a tres principales muralistas: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Son los máximos representantes del muralismo en México. Como ya se mencionó arriba o anteriormente, el nacionalismo y la búsqueda de identidad fue el tema importante en estas obras que vamos a ver a continuación. Entonces aquí tenemos los retratos, las fotografías de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, los tres principales muralistas, más no los únicos, ¿ok? Hay otros muralistas, pero para efectos de este video pues nos vamos a enfocar en estos tres, en las obras más representativas de estos tres. Por ejemplo, vamos a tener la obra El agua, el origen de la vida, de Diego Rivera, en 1943, el cual se elaboró en el Cárcamo de Chapultepec, un lugar donde se guardaba el agua, un edificio. Está en la segunda sección de Chapultepec, del bosque de Chapultepec, y en ellas pues podemos observar algunos momentos de cómo participa en la historia de México, cómo participaron algunos miembros de la sociedad para traer el agua, ¿sí? De lo que es de otras regiones a lo que es a Chapultepec. Y también aquí en esta obra podemos ver, como el nombre lo indica, el origen de la vida. Es decir, Diego Rivera, aparte también de ser un pintor, también era un asiduo lector de
de lo más innovador que hubiera en aquella época en cuanto a la ciencia, ¿no? Y ya para esa época pues ya se había establecido que del agua se habían establecido originalmente hace millones de años la existencia de microorganismos, los cuales fueron evolucionando hasta dar lugar pues a las formas de vida que conocemos actualmente. Entonces digamos que estas ideas las plasma aquí en su obra. Esto que estamos viendo aquí es como si fuese una especie de piscina, se llenaba de agua y obviamente pues aquí dentro del agua pues podíamos nosotros admirar esta obra pictórica. Actualmente por efectos de conservación pues se mantiene sin agua, ¿ok? Pero esa fue digamos la función principal de esta obra que estamos viendo aquí, ¿ok? Elementos del nacionalismo que podemos observar, ya dijimos, el plasma de cierta manera, brevemente, pues cómo fue la historia de la ingeniería para poder extraer el agua, ¿no? El uso del agua en nuestro país. Y pues de paso, pues nos quiere enseñar, como les digo, el muralismo lo que tenía era esta cuestión pedagógica, nos quiere enseñar prácticamente pues cómo se daba esa concepción del origen de la vida a principios del siglo XX, ¿ok? Pero vámonos a algo, digamos, donde se vea más reflejado el nacionalismo. En la obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintada en 1947, podemos ver entonces algunos de estos elementos del nacionalismo mexicano. Sobre todo algo que le gustaba mucho representar a Diego Rivera era, digamos, algunas etapas de la historia de México, pero también le gustaba mucho representar a las clases sociales, ¿sí? En este caso, en el Paseo de la Alameda, pues estamos viendo cómo era cómo eran los paseos dominicales en aquella época, cómo participaban también algunos miembros de las clases sociales, y cómo, digamos, este lugar fue emblemático pues para, digamos, el entretenimiento en aquella época. Él mismo se pinta como niño, aquí lo estamos viendo, y también vamos a ver cómo va a representar a la Catrina, ¿sí? Un elemento muy nacionalista de nuestro país en la actualidad. También va a pintar a Frida Kahlo, que recuerden va a ser la esposa de Diego Rivera, y más adelante en este video veremos algunas obras también de esta artista mexicana, también fue pintora. Y bueno, pues básicamente lo que retrata aquí Diego Rivera pues es como se relajaban, cómo se la pasaban los domingos en la Alameda la mayoría de la población de la Ciudad de México, ¿ok? Y él mismo pues se retrata, insisto, como un niño, y algo de lo rescatable de la identidad mexicana pues va a ser la Catrina, que también para estos años, para los años 20 o para los años siglo XX quise decir, perdón, se va a retomar mucho este elemento del Día de Muertos, y digamos se va a construir un imaginario que es el que seguimos nosotros retomando en la actualidad. No es que antes no existiera el Día de Muertos, pero digamos que va a agarrar una fuerza importante desde el nacionalismo en esta época, ¿ok? Y vamos a la obra directa que nos muestra precisamente la historia en las paredes, que va a ser la epopeya del pueblo mexicano, el cual aquí Diego Rivera lo que hace es una reconstrucción de cómo era la vida de Tenochtitlan en la época prehispánica. Entonces esta es una escena de varias que representan nuestra historia. Está ubicada en el Palacio Nacional, en los muros, en las paredes del Palacio Nacional, donde podemos nosotros pues ver la historia de nuestro país en ese recinto a través de estas obras pictóricas. Entonces, como ven, estas obras que estamos viendo aquí son monumentales, están en pared, por eso de ahí el nombre de muralismo. Diego Rivera es uno de estos entonces principales muralistas, y él lo que retrata aquí es cómo se vivía la vida cotidiana en la ciudad de Tenochtitlan, ¿ok? Sobre todo en la cuestión del mercado de Tlatelolco, que es más que nada lo que se intenta representar aquí, cómo participaban los miembros de la sociedad mexica en un día común
de mercadería en Tlatelolco. Y al fondo, pues la ciudad de Tenochtitlan, México Tenochtitlan. Esta es la ciudad gemela, México Tlatelolco. Y bueno, más que nada, pues lo que quiere representar aquí Diego Rivera es exaltar el pasado prehispánico, ¿ok? Un elemento propio del nacionalismo mexicano del siglo XX. De aquí nos vamos a ir al siguiente muralista, la obra Catarsis de José Clemente Orozco, ¿sí? El cual muestra también algo que rescatan mucho los muralistas, es sobre todo la idea de la Revolución Mexicana. En este caso, Catarsis es también una obra que habla sobre, vamos a ver aquí un fragmento, sobre el tema principal es la guerra, el conflicto, el enfrentamiento y lo que a veces necesita la sociedad para poder también emanciparse, ¿no? Es, digamos, lo que se ve reflejado en esta obra principalmente. Catarsis en sí, en general, es la liberación o de cuando alguien se encuentra en una situación de un problema psiquiátrico, vamos a decirlo así, un problema, no tanto psiquiátrico, cuando tenemos un problema psicológico, estamos hablando, por ejemplo, de depresión o algún tipo de problema, mental, de un problema de salud mental, para podernos despojar de esos problemas mentales se realiza una catarsis, ¿ok? Es decir, una liberación de lo que es del problema que nos está ocasionando una enfermedad mental, ¿sí? Ese es, digamos, es una catarsis, una explosión, ¿sí? Entonces, justamente esa idea es la que quiere plasmar aquí José Clemente Orozco. Pero también, por ejemplo, en la obra La Trinchera va a retomar esta cuestión, insisto, de la Revolución Mexicana. Es uno de los temas también que se retoman en las obras de los muralistas. Es decir, ver reflejado el sufrimiento del pueblo durante el movimiento de la Revolución Armada, que fue la Revolución Mexicana, y que finalmente lo que trata es de reivindicar la participación del pueblo en este movimiento armado. Entonces aquí también vamos a ver en esta obra de La Trinchera, pues cómo participaron estos que no tienen rostro, pero al no tener rostro, por así decirlo, es, digamos, la metáfora del pueblo que sufrió y que luchó en ese movimiento armado y que dio origen pues a este México moderno, ¿no? Bueno, al menos es como se consideraba en esa época el México moderno de aquella época, ¿no? El México postrevolucionario. Y también va a tener David Alfaro Siqueiros, sería obra de Orozco. Después nos iríamos al siguiente muralista, que es David Alfaro Siqueiros, que también retoma algunos elementos de la historia de nuestro país, en este caso el tormento de Cuauhtémoc, el cual podemos ver aquí, ¿sí? El nombre de la obra pues lo indica, ¿no? Estamos viendo a los españoles cómo están sometiendo a Tlatoani, Cuauhtémoc, para que les confiese dónde que se encontraba el tesoro mexica, ¿no? El tesoro de los mexicas. Entonces, bueno, otra vez tenemos esta idea del nacionalismo, de reivindicar lo valiente de lo que es de lo que fue Cuauhtémoc al resistir este tormento. Y pues sobre todo vemos aquí a los españoles, no tienen rostro, no estamos viendo a Hernán Cortés como en otras obras que tienen esta temática, pues generalmente se plasma. Y bueno, pues elementos del nacionalismo, insisto, esta revalorización de los indígenas prehispánicos, lo cual ya lo vimos también con Diego Rivera, ¿sí? Nueva Democracia, esta es una obra de José Clemente Orozco, que estamos viendo aquí. Se saltó un poco aquí la presentación, pero finalmente la idea es que estos son estos tres principales muralistas: Orozco, Siqueiros y Rivera, ¿ok? Esta es una obra de José Clemente Orozco, La Nueva Democracia. También hace aquí una alegoría de cómo la democracia pues se encontraba esclavizada y se empieza a liberar, ¿no? Es decir, está surgiendo una nueva época, que es la época del México postrevolucionario, o sea, se termina la revolución y esto pues debe de dar pie a que surja un nuevo país, un país moderno, y esto es lo que intenta aquí reflejar Orozco
al representar la nueva democracia con rasgos mexicanos, ¿verdad? Con rasgos propios de nuestra, de la mayoría de la población que conforma nuestro país, ¿sí? También eso es algo que se plasma mucho en las obras muralistas. Ya dejan de lado un poco esta cuestión de la estética occidental, de siempre estar pintando, personajes tipo europeo, sí, a pesar de plasmar, digamos, a personajes indígenas, pero que siempre los plasmaban, por ejemplo, en el siglo XIX, pues con rasgos así muy tipo griego y romano, ¿no? Ya en el siglo XX, pues ya se empieza como que a plasmar o a querer plasmar al pueblo en los murales, más que nada la idea principal, ¿sí? Entonces, bueno, vámonos a otra obra de David Alfaro Siqueiros, del porfirismo a la revolución, donde el tema es otra vez retomar la historia de México, pero sobre todo aquí plasmar a los que lucharon en la Revolución Mexicana, ¿ok? Otra vez esta cuestión de retomar, digamos, las luchas, la historia de nuestro país y que se plasmara en muros, ¿no? Y aquí estamos viendo, pues, cómo vamos a hacer un acercamiento, cómo Siqueiros empieza a plasmar, pues, al pueblo. Otra vez vuelvo a insistir con estas facciones, que es la que, de cierta manera, pues, tenemos la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y ya no estos estereotipos, pues, de europeizantes que existían en el siglo XIX, ya en el siglo XX, pues, se empieza a tratar de plasmar al pueblo, de hacerle recordar su historia y sobre todo pues brindarle la enseñanza de que la revolución pues es el momento en el que va a iniciar posteriormente un México moderno, ¿no? Eso era lo que querían representar los muralistas y los acabamos de ver en estos ejemplos de estos tres principales, que insisto, hay más, pero estos son los tres más destacados. Y vámonos ahora entonces al estudio de las obras pictóricas de Caballete, ¿sí? En el siglo XX surgieron grandes artistas reconocidos a nivel mundial que plasmaron su arte en la pintura de Caballete. Pintura de Caballete es cuadros, ¿sí? El caballete es el instrumento que sirve para sostener los cuadros, ¿sí? Y poder ahí, realizar una obra pictórica. Quitamos el cuadro del caballete y lo colgamos, ¿ok? El caballete es la estructura de madera que sirve para poder apoyar el lienzo y poder pintar, ¿de acuerdo? Y es así como se le conoce a los cuadros, a las pinturas, pintura de caballete, ¿sí? Diferente obviamente a la pintura mural, que esa, como ya vimos, se pintaba en los muros, ¿verdad? De ahí viene el nombre, muralismo. Bien, entonces vamos a ver los artistas que empezaron a pintar, cuadros, ¿ok? Las siguientes son imágenes de las obras más importantes de la historia del arte mexicano del siglo XX. Fueron muchos artistas que surgieron en este siglo, pero vamos a ver a los más representativos. También se hace una invitación, si te llama la atención una obra de estos artistas, puedes leer su biografía y también admirar su obra. Comencemos con Gerardo Murillo, que también se le conoce como el Doctor Atl. Atl en náhuatl es agua. Vamos a ver entonces, uno de los temas principal que le fascinaron a Gerardo Murillo fueron los volcanes. Entonces él pintó muchos cuadros donde podemos ver volcanes. Y aquí estamos viendo el que realiza en 1943, cómo nace y crece un volcán, el Paricutín. Aquí estamos viendo entonces esta obra que realiza Gerardo Murillo, en el que pues empiezan a representar estos paisajes de nuestro país, como reflejo del nacionalismo mexicano. Uno de los elementos naturales del paisaje mexicano son los volcanes. Y este artista, Gerardo Murillo, se dedicaba o tenía una particular atracción y fascinación sobre los volcanes. En 1943 va a surgir un volcán en nuestro país, que va a ser el famoso volcán Paricutín, que se encuentra en el estado de Michoacán, el cual, mediante esta expulsión de lava que realiza, va a
a sepultar un pueblo que va a ser el pueblo de Parangaricutiro. Entonces actualmente se puede visitar ese pueblo que está sepultado bajo la lava del Paricutín, ¿ok? Entonces este artista, Gerardo Murillo, estaba muy fascinado con los volcanes, perdón, y pinta esta obra. También pinta esta que estamos viendo aquí, que también lo que hace él pues es retomar esta técnica propia que realiza él, pero, o sea, la retoma, pero incluso él llega a crear su propia pintura para que dé como que color como metálico, ¿no? Y pues su tema principal, ya dijimos, son los volcanes, ¿ok? Entonces cuando veamos una obra del siglo XX tenga como principal tema un volcán, es seguro que lo realizó Gerardo Murillo, ¿ok? Vamos ahora con Frida Kahlo, que fue la esposa de Diego Rivera, pero más que ser famosa por ser la esposa de Diego Rivera, también ella tuvo su propio estilo artístico, que muchos a veces la relacionan con el surrealismo, es decir, con pinturas que retratan sueños, por así decirlo, ¿sí? El surrealismo también tuvo gran importancia en el siglo XX en México. Muchos de estos artistas llegaron incluso a vivir aquí en nuestro país, como Remedios Varo, de origen española, o como Leonora Carrington de origen inglés, ¿sí? Pero Frida Kahlo hasta el momento no se le considera como que sí, a veces sí o a veces no, la consideran dentro de esta corriente del surrealismo. Sin embargo, pues ella tiene, digamos, una particularidad, ¿no? Y sobre todo ella pintaba autorretratos. Era, digamos, el principal tema de esta autora Frida Kahlo. Vamos a ver entonces el autorretrato con collar de espinas y colibrí, ¿sí? Entonces, es ella misma, un autorretrato, y siempre, dentro de sus obras, trataba de exaltar muchos elementos del nacionalismo, lo que se refiere a plantas y animales, flora y fauna de México, y también, en sus vestidos, sobre todo eran retratos a veces de huipiles, para reivindicar esta cuestión propia de lo mexicano. Y bueno, esos son principalmente los temas de sus obras, y un tema central pues es el sufrimiento que ella representa en sus obras mediante pues algunos aspectos de su vida en donde pues ella por ejemplo tuvo un problema en su columna causado por un accidente en un tranvía y que bueno, generalmente le fue ocasionando dolor en algunos momentos de su vida, y ese sufrimiento pues lo fue plasmando en estas obras, donde, insisto, también le daba ese toque del nacionalismo mexicano del siglo XX. La obra más representativa es la de Las dos Fridas, donde pues vemos este autorretrato doble, ¿sí? De lo que es de esta artista mexicana, Frida Kahlo. Entonces vean cómo estos elementos del nacionalismo se ven en sus trajes típicos que usaba. Vámonos con otro artista, Saturnino Herrán. De él solamente vamos a ver una obra representativa que va a ser del de La Ofrenda, retomando estos elementos del Día de Muertos, ¿sí? Aquí lo que hace es un retrato de cómo se daba el Día de Muertos en lo que es en Michoacán, ¿sí? Que sigue siendo uno de los celebraciones más importantes que se reconocen a nivel mundial. Es decir, hay varios, recuerden que en cada estado de la República se celebra de manera diferente o propia lo que es el Día de Muertos, pero en Michoacán pues siempre está relacionado sobre todo con la isla de Janitzio y otras islas del lago de Pátzcuaro, ¿sí? Y es lo que trata de representar aquí Saturnino Herrán. Otro artista importante va a ser Miguel Covarrubias. Esta es la obra de El Maestro Rural. Muchas de las obras de Covarrubias son muy coloridas. El color es
muy brillante. Sí, aquí estamos viendo entonces, y también le gustaba mucho representar a lo que es a personajes, digamos, populares, o a veces también hacía retratos, pero con un estilo, propio, que cuando se identifica una obra, sabemos que es de Covarrubias. Aquí pues realiza un retrato de un maestro rural, como eran estos maestros que iban a las comunidades rurales, pues a impartir clases, digamos con este elemento del maestro rural que ha ido pues de cierta manera desapareciendo, ¿no? Cuando a veces salían los maestros de las normales y tenían como misión a veces ir a comunidades apartadas de nuestro país a dar clases y eran recibidos por parte de las comunidades como, bueno, pues con gran respeto, ¿no? Y por eso digamos es lo que estamos viendo aquí, como él pues ya en esta obra podemos ver al maestro rural cómo va llegando, quizás, ¿no? A alguna población y pues cómo está siendo recibido en esos lugares, ¿no? Otro obra va a ser el de la Tehuana, como les digo, es uno de los temas principales del nacionalismo mexicano, es recuperar mucha de esta cuestión de los pueblos indígenas que al final se fueron folclorizando, es decir, les fueron retomando solamente lo bonito, ¿no? De los pueblos indígenas. También en esta época del siglo XX es cuando empiezan a surgir las famosas danzas tradicionales de cada estado, las comidas típicas de cada estado y bueno, pues empieza como que a buscar cuáles son los elementos que le dan identidad a cada estado y que a su vez conforman eso al país, ¿no? Y uno de los elementos muy importantes del Istmo de Tehuantepec es la tehuana, ¿sí? Las mujeres zapotecas que viven en esa zona del Istmo de Tehuantepec, ¿ok? Y de ahí viene el nombre de Tehuana. Entonces veamos, estamos viendo aquí en el fondo una fiesta zapoteca, y pues Covarrubias realiza el retrato de una mujer tehuana. Aquí estamos viendo su firma, Covarrubias. Otro artista va a ser Juan O'Gorman, el cual va a realizar el siguiente autorretrato. Este autorretrato múltiple, ¿verdad? Él mismo está hizo un autorretrato de su mano, donde él el autorretrato de su mano está pintando a Juan O'Gorman, que está haciendo un autorretrato de Juan O'Gorman, mientras vemos a Juan O'Gorman, cómo observa a Juan O'Gorman pintando el autorretrato de su mano, pintando a Juan O'Gorman, el cual está etcétera, ¿sí? Es, digamos, una obra que no tiene, si lo hablamos desde el punto de vista del tiempo, pues es infinito, ¿no? Y nos está refiriendo un poco de lo que es el tiempo infinito, y aparte pues nos está reflejando cómo el autor se interpreta a sí mismo, no solamente como faceta de pintor, sino en otras facetas también, como elaborando bocetos, y sobre todo pues este imaginario también del nacionalismo que podemos ver en la bandera, estos tres colores, y siempre no es un elemento muy propio de México, ¿no? Es, digamos, uno de los artistas también que empieza no a enfrascarse únicamente en la cuestión del pasado prehispánico, pero que sí lo va a trabajar en otras obras, por ejemplo, que esta ya no es obra de Caballete, pero que es muy representativa de Juan O'Gorman, que es la famosa biblioteca central de la ciudad universitaria, ¿sí? Aquí sí plasma lo que es parte de la historia de nuestro país a través de mosaicos, es decir, pequeñas teselas que se fueron pegando en los 4 muros de la biblioteca y también en la parte de arriba, ¿ok? Entonces, un pintor importante de la década de los 40, 50 y 60. Y ya para los 60 en adelante, el tema del nacionalismo mexicano se va abriendo a otras temáticas más
abstractas, ya no es el representar al, al mexicano como tal en sus facciones de mestizo, como lo vimos en El Maestro Rural y en las otras obras, sino que también ya irnos hacia los símbolos, ¿no? Que eso es algo que sucede en los siglos, década de los 60, y uno de los principales artistas va a ser Rufino Tamayo, el cual en esta obra Sandías, ¿verdad?, que ya es más como abstracto este estilo artístico, pues vuelve a retomar estos elementos del nacionalismo, aunque ya no se ven muy marcados, quizás obviamente los tres colores, el verde, blanco y rojo, pero más que eso es el símbolo de la fruta como un elemento nacional, pero metido, digamos, a estas corrientes nuevas en la pintura, que se va a dar sobre todo en los años 60, no solamente en México, sino a nivel mundial. Otro elemento que va, otra pintura es la dualidad, donde vemos estos elementos que tienen un origen prehispánico. Esta idea de la dualidad, lo que es el día y la noche, lo que es la vida y la muerte. En este caso representa la serpiente y el jaguar, elementos que eran muy propios de las civilizaciones prehispánicas y que lo plasma en esta obra, ¿sí? La famosa dualidad, obra de Rufino Tamayo. Y ya para los 80s, el nivel de abstraccionismo va a llegar a otros niveles, por ejemplo con la obra de Vicente Rojo, en esta obra llamada Escenarios. Ya prácticamente ya estamos alejándonos de estos elementos nacionalistas de lo mexicano, pero finalmente el artista es mexicano y pues empieza pues también a participar en las corrientes artísticas ya más contemporáneas de corrientes artísticas contemporáneas que nosotros también podemos apreciar en la actualidad, ¿ok? Eso es en cuanto a pintura. Si nos vamos a la cuestión de la literatura, ¿sí? Literatura y música, también vamos a tener esos elementos del nacionalismo en el arte, ¿sí? El nacionalismo no solo se dejó sentir en las artes plásticas, ¿sí? Que las artes plásticas no solamente es la pintura, también está la escultura, también está la arquitectura, pero por efectos de este video, pues nos concentramos en este caso en la cuestión pictórica. Pero también nos vamos a analizar un poco lo que fue la cuestión de la literatura, ¿sí? Entre otras manifestaciones donde se presenta el nacionalismo en el arte en México del siglo XX, es en la literatura y en la música. En la literatura se encuentran como ejemplos las obras de Juan Rulfo, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Son los principales grandes escritores, del siglo XX. Insisto, no son tampoco los únicos, pero sí los más representativos. En la música destacan Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas y otros más. Vamos a ver entonces las obras de estos escritores y músicos. Comencemos con los escritores. La literatura nacionalista mexicana. La historia de la literatura mexicana en el siglo XX, como ustedes lo pueden intuir, es muy extensa. A grandes rasgos se puede describir que en sus obras, los escritores de esta época exaltaban lo mexicano a través de la descripción de los valores importantes como fue la renovación cultural, producto de la Revolución Mexicana, inclusive describir novelas propias de la Revolución Mexicana, que explicaran la Revolución Mexicana no desde el ámbito puramente histórico, sino también a través de la literatura, a través de la novela. Y el reconocimiento de la historia indígena, así como la descripción de la vida rural del mexicano. Muchos de los de los artistas que retoman, en este caso escritores, que retoman lo que es las escenas costumbristas y lo que es el mundo rural en nuestro país, van a ser los escritores. Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de Juan Rulfo, en sus obras magistrales como es El Llano en Llamas o Pedro Páramo, podemos ver mucho esta cuestión del campo mexicano. Al menos
esta interpretación del campo mexicano desde el punto de vista poético, ¿no? Vamos a decirlo así. Y obviamente con elementos muy, muy mexicanos. Y aparte de los escritores van a estar también, obviamente, los cineastas, ¿no? En el cine también va a estar muy representado la cuestión del México rural. También, como en otras artes, se buscó plasmar en la literatura la modernidad. Eso ya vendrá con otros autores que vamos a ir viendo. Bueno, ¿cuáles son los géneros que se cultivaron en la literatura mexicana del siglo XX? Fue sobre todo la novela de la Revolución, ¿sí? Que, como el nombre lo dice, fueron escritores dedicados a la escritura de historias enmarcadas dentro de la Revolución Mexicana. Entre ellos destacan Mariano Azuela con su obra Los de Abajo, o Martín Luis Guzmán con La sombra del caudillo, y José Rubén Romero con Memorias de un lugareño. Es decir, son novelas de la Revolución Mexicana, que son historias que están dentro del proceso histórico denominado como Revolución Mexicana. ¿Okay? Aquí tenemos a los escritores de la Revolución Mexicana: Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, otros, por ejemplo, Felipe Muñoz, y aquí tenemos las principales obras, ¿no? De cada uno de estos principales escritores. Va a surgir posteriormente, hacia finales de la década de los 20 y principios de los 30, el grupo de los contemporáneos. Un grupo de escritores que se reunieron para hacer darle otra nueva, visión a la literatura, y fundaron una revista que se llamó Contemporáneos. Esta revista tuvo como fin principal la difusión de poemas, novelas, cuentos, ensayos y obras dramáticas principalmente. Se caracterizan por el interés que tenían por las obras de franceses, ingleses y españoles, de los cuales también propagaron alguna de estas obras, ¿no? Entonces eran escritores que conocían a poetas de Francia, a poetas ingleses, poetas españoles, escritores también que hacían novelas, y eso lo empezaron ellos a traer aquí a México, y a su vez pues le generaron una literatura un poco más cosmopolita, ¿sí? O sea, que no solamente tratara temas puramente mexicanos, sino que también se pudieran leer en otras partes del mundo. Los miembros más destacados de los contemporáneos: Jorge Cuesta, José Gorostiza, Roberto Montenegro, Salvador Novo, que fue cronista de la Ciudad de México, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen, Carlos Pellicer, etc. Sí, son bastantes los miembros de este grupo de los contemporáneos, y es por eso que se dice que la literatura en México tuvo un gran crecimiento en el siglo XX. Sí, entonces son obras, es un tema de hecho que, es muy, muy, muy extenso, ¿ok? Y de ahí vamos a tener, dentro de los contemporáneos, vamos a tener después la cuestión de la novela contemporánea. Son los escritores que introducen nuevas técnicas narrativas a sus obras y se convierten en referentes de la cultura nacional e internacional. Algunos de ellos son Juan Rulfo, Octavio Paz y Carlos Fuentes, aunque hay otros más. Y estos tres, digamos, son los principales estandartes, de lo que es la literatura mexicana del siglo XX, ¿sí? Ellos fueron los que mejor han representado el nacionalismo con obras como Pedro Páramo y El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, muy recomendadísimas estas obras. También El Laberinto de la Soledad, de Octavio Paz, que más que ser una novela, es también es un ensayo, pero que finalmente de ahí parte la idea de entender pues qué es lo mexicano, ¿no? Y por eso se relaciona mucho a Octavio Paz, en lo que es la cuestión del nacionalismo mexicano. Y las obras de Carlos Fuentes tienen más un carácter modernista y cosmopolita, que refleja cómo se vivía en la Ciudad de México en el siglo XX, ¿sí? Obra representativa de Carlos Fuentes, La ciudad más transparente, y otras obras como La muerte de Artemio Cruz, en donde por ejemplo maneja una técnica narrativa dividida en tres partes.
pero que cuentan a su vez una misma historia. Ustedes, pues bueno, pueden ir analizando y estudiando estas novelas del siglo XX, pero recomendadísima y obligatoria son las obras de Juan Rulfo. Aquí tenemos entonces los retratos de Juan Rulfo, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Y de aquí vamos a entrar al tema de la música nacionalista mexicana, que tuvo como objetivo exaltar lo mexicano a través de la música, obviamente. Los temas que se manejaron en estas obras musicales fueron lo que tiene que ver con el indigenismo, es decir, se realizó mucho trabajo de etnomusicología. Etnomusicología, pues es, digamos, reconocer en en las principales culturas, principalmente indígenas de nuestro país, qué elementos son muy propios que dan origen pues a la música popular de esos pueblos, o música tradicional. Y muchos músicos retomaron, muchos músicos de cámara. Cuando decimos músicos de cámara estamos hablando de músicos que estudiaron en la Escuela Nacional de Música o en Bellas Artes, ¿sí? Que tienen esta noción de componer partituras, que tienen este conocimiento musical. Ellos, digamos, retoman alguno de estos elementos de de la música indígena de esa época y le empiezan a incluir en obras, ¿sí? En obras de cámara, en obras en partituras, y empiezan entonces en estas orquestas del siglo XX también a tomar en cuenta estos instrumentos, ¿sí? Como cuáles, como tambores, como flautas, como teponaztles, ¿sí? Y también algunos instrumentos populares como se empiezan a utilizar estructuras musicales como la de los sones, sí, como el son jarocho, o como los guapangos, ¿no? Que de hecho este género del guapango fue cultivado por uno de estos autores que vamos a ver, Pablo Moncayo, que de ahí surge el famoso guapango de Moncayo, ¿ah? Que es uno de los principales símbolos musicales también de nuestro país. Entonces, bueno, empezaron también a tratar algunos temas históricos en estas obras musicales. ¿Quiénes fueron los principales músicos nacionalistas de México? Manuel M. Ponce. Él nació en Zacatecas, fue compositor. Sus principales obras son Balada Mexicana, Chercino Maya, Rapsodia Mexicana y el poema sinfónico Chapultepec, entre otras, ¿no? Estoy hablando a grandes rasgos de los autores y sus obras, para que es una invitación también para que ustedes vayan y las conozcan. Muchas de estas obras musicales las podemos nosotros encontrar en YouTube y en otras plataformas y las podemos escuchar. Por ejemplo, Carlos Chávez fue un compositor que nació en la Ciudad de México y escribió 6 sinfonías, siendo la segunda la más reconocida, ya que en ella utiliza instrumentos de los indígenas yaquis de Sonora, y se le conoce popularmente como la Sinfonía India. Entonces, si ustedes quieren escuchar la Sinfonía India de Carlos Chávez, está esta invitación abierta. José Pablo Moncayo, ¿sí? Nació en Guadalajara y estudió en el Conservatorio Nacional de Música, y es el autor del mundialmente famoso guapango, conocido también como el famoso guapango de Moncayo, ¿ah? Es hasta el momento la obra de cámara mexicana más reconocida en otras partes del mundo. El guapango de Moncayo se utilizó hace unos años en los comerciales de una conocida marca de cerveza mexicana, ¿sí? Entonces, más o menos supongo que han de conocer la tonada, ¿verdad? Y también, por supuesto, les hago la invitación para que la escuchen. Y Silvestre Revueltas nació en Durango y es considerado como uno de los mejores compositores de la historia de México. Es el autor de obras monumentales, musicalmente hablando, o sea, muy envolventes, como es la obra de La Noche de los Mayas o Sensemayá, ¿sí? Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y esto es, digamos, a grandes rasgos. Por supuesto que estos temas se vieron y autores y obras se vieron muy por encima, porque el tema de lo que es el nacionalismo mexicano en el arte en el siglo XX es demasiado extenso.
Como ven, entonces hubo un gran crecimiento cultural en nuestro país en el siglo XX y que bueno, afortunadamente nosotros podemos deleitarnos con estas obras y reconocer en ellas pues la identidad que nos hace ser mexicanos, ¿sí? Entonces, bueno, abierta la invitación para que conozcan las biografías y obras de los pintores, vayan y lean una novela o un cuento o una poesía de estos escritores, o escuchemos alguna de estas obras musicales de estos importantes músicos del siglo XX en México. Pues por mi parte ha sido todo. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.